Entonces, la sesión anterior nos quedamos acá. Hoy día vamos a hacer un nuevo do file, que es este, do file semana 1 guión B. Ya. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en un proyecto, en una tarea o en una investigación, lo que primero debemos hacer es decirle a Stata dónde vamos a trabajar, en qué parte de la computadora vamos a trabajar. Eso se llama directorio. Directorio. Acá uno, el directorio. Es decir, dónde va a guardar Stata los resultados, dónde va a colocar, dónde van a estar las bases de datos, dónde va a exportar las tablas, los gráficos, todo eso. En mi caso, voy a utilizar esa carpeta que se llama semana 1 como directorio. Entonces, voy a copiar toda esa dirección, disco D, user, de.xpo, todo eso, lo voy a copiar acá y lo voy a poner entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Para decirle a Stata que todo eso es un solo texto, parte de un solo texto. Y adelante le voy a poner CD. ¿Qué es CD? CD es Change Directory, es decir, cambiar directorio. Si queremos saber exactamente qué hace ese comando CD, voy a poner help y CD. Y acá me aparece CD, es un comando que, eh, que se llama Change Directory. Marcelo, dime. Sí, Diego, una consulta. ¿Y también se pueden poner direcciones relativas o solo absolutas, como la que has puesto ahorita? Vamos a ver en un rato que también podemos poner relativas. Ujú. Ya, bacán, gracias. Pero lo típico es poner este directorio. Vamos a ver en un rato que se puede organizar de otras formas, pero esta es la forma más sencilla. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos acá. Entonces, lo recomendable es cada vez que empecemos un proyecto decirle dónde vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, en mi caso le voy a poner ese change directorio. Corro eso y acá me aparece en negro, así que sí ha funcionado. Desde acá, cuando yo ponga abrir una base de datos, exportar algún tipo de resultado a Excel, guardar un gráfico, lo que sea, lo va a tomar como que esa base de datos que estoy abriendo está en este directorio. Lo que va a exportarlo en ese directorio. Todo lo que le voy a decir a Stata lo va a hacer en ese directorio, en esa carpeta. Y su compañero tiene razón. Esto es para proyectos simples, ¿no? Donde todo lo que voy a hacer se va a ir a esta parte. Pero en ocasiones, eh, sobre todo en proyectos más grandes y complejos, hay que organizar mejor eh, cómo trabajamos. Por ejemplo, yo podría ir acá a mi carpeta semana 1 y crear una carpeta nueva que se llame bases originales, donde van a estar mis bases que descargo del INEI, por ejemplo. Pero esas bases probablemente yo las voy a modificar, las voy a limpiar, las voy a cortar, las voy a unir con otras bases. Entonces acá voy a poner bases modificadas. Probablemente voy a hacer muchos do files, un do file para limpieza de base de datos, un do file para gráficos, un do file para regresiones, un do file para mapas. Entonces acá puedo poner do files. Do files. Probablemente voy a hacer muchas tablas, así que voy a hacer una carpetita solamente para tablas. Probablemente voy a tener muchos gráficos, así que hago una carpeta solamente para gráficos, ¿no? Eso depende de ustedes. Yo usualmente lo pongo así. Hay otros que quizás lo ponen así, ¿no? Uno punto bases. Y dentro de bases pueden poner 1.1 originales, 1.2 modificadas.
Hay otros también que pueden ponerle 1.3 intermedias. No sé, le pueden poner 2 resultados. Y dentro de resultados puede ponerle 2.1 quizás tablas, 2.2 eh, gráficos, 2.3 mapas. Y así, ¿no? Pero eso depende de ustedes, cómo se organicen mejor. En mi caso, yo usualmente pongo bases originales, bases modificadas, files, gráficos, tablas, y a veces acá le pongo borrador. ¿Qué quiere decir borrador? Ahí voy a guardar todas las versiones de mi investigación. Entonces, mi investigación, acá guardo un Word o, o un código de látex, lo que sea, donde voy escribiendo mi investigación, ¿no? Pero eso depende de cada uno. Depende de cómo se organicen ustedes. En mi caso me voy a quedar con esto ya. Bases modificadas, bases originales, solamente do files, gráficos, tablas. ¿Ya? Eso depende de ustedes. ¿Por qué hacemos eso? Para que no, para que se organice mejor los archivos con los que voy a trabajar. Por ejemplo, no, por ejemplo, bases originales y modificadas, si las junto en una sola, va a estar un mezclado. No voy a saber cuáles son las que descargué de internet, cuáles son las que ya he borrado, he modificado, he limpiado. En DoFiles voy a poner solamente los DoFiles de mi proyecto. En gráficos voy a exportar los gráficos de mi análisis. En tablas voy a exportar mis tablitas, ¿no? Entonces, dicho eso, yo podría poner acá, por ejemplo, global. Vamos a, antes de eso, vamos a definir qué es un global. Un global es una macro. ¿Qué es una macro? Una macro es algo que se repite varias veces. eh, es una ayuda para no tener que escribir varias veces una misma cosa. Por ejemplo, vamos a poner acá global bases originales y voy a poner todo esto. Voy a ir acá y voy a copiar todo esto. Ya. ¿Qué quiere decir global bases originales? Cada vez que yo llame al global bases originales, lo que va a hacer Stata es utilizar todo esto. Como todo esto es muy largo, Stata lo va a simplificar a esto. Es decir, cada vez que yo escriba bases originales, lo que va a hacer Stata es decir, ok, bases originales en realidad es la abreviación de todo esto. ¿Ya? ¿Y por qué lo guardo como global? Porque escribir esto una y otra vez sería muy tedioso, ¿no? Es muy largo. ¿No? Por eso simplifico toda esta cadena de texto solamente a esto. Y para llamar al global se le pone un signo de dólar adelante. Por eso acá le he puesto un signo de global adelante, un signo de dólar adelante, y todo esto se ha vuelto en color medio celeste, ¿no? Entonces, para llamar a un global se le pone el nombre del global con un signo de dólar adelante. Entonces, yo voy a poner acá, voy a crear varios globals. Un global para bases originales, un global para bases modificadas. Yo le estoy poniendo nombres a los globals un poquito largos, ustedes lo pueden poner más cortos, no hay problema. ¿Dónde está mi carpeta? Todo esto es bases modificadas. Otro global que sea do files. Acá le pongo el nombre del global que sea do, nada más. Otro global que se llame gráficos.
y que sea todo el directorio, o toda la carpeta donde está gráficos, ¿no? Acá sería gráficos. ¿Qué más? Tablas, ¿no? Falta tablas. Otro global que sea tablas. Entonces, por ejemplo, cuando yo haga una tabla, no sé, voy a hacer un ejemplo. Supongamos que el comando para tablas es table. Table de una variable y, x. Y eh, quiero exportar esa parte de esa tabla a Excel. Entonces, luego de hacer mi comando y todo, voy a tener un montón ahí de sintaxis en el comando exportar. Le voy a decir que lo grabe en, en el global, en el global tablas, rayita, o slash, perdón. Ah, ¿cómo vamos a llamarle este archivo? Un archivo que se llame eh, tablas, tabla uno. Tabla 1.xls, ese es el formato de Excel. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es, eh, graba, bueno, primero lo que estoy haciendo es hacer una tablita, eh, un cruce de información entre la variable y y la variable x. Luego voy a exportar en Excel eh, parte de esa tablita y que lo grabe. Acá podríamos poner el 6. Que lo grabe con ese nombre tabla uno en formato Excel, eh, pero que eso está dentro de este global. ¿Qué significa todo esto? Todo eso es equivalente a poner esto, ¿no? Todo esto. Cuando estoy llamando al global tablas, lo que estoy haciendo en realidad es escribir todo eso. Todo esto se abreviaba como global tablas. Y le estoy poniendo un slash después para decirle que lo grabe con el nombre tabla uno en formato Excel. Entonces, para eso sirven los globals, para resumir una cadena de texto. También puede ser números, pero en este caso una cadena de texto bastante larga. Entonces, por eso es que estoy poniendo acá globals. Cuando quiera, por ejemplo, abrir una base de datos que esté en el global bases originales, podría poner todo esto. Use es usar una base de datos, abrir una base de datos, ¿no? Diría, quiero abrir una base de datos que está en esta dirección y que se llama, y que se llame base uno, que está en formato DTA. Pero eso está muy largo y yo sé que todo esto se puede abreviar con el global bases originales, ¿no? Entonces le pongo el simbolito de global y le pongo bases originales. Y esta talla sabe que cuando llamo al global bases originales, lo que en realidad estoy haciendo es escribir todo esto. Listo. ¿Qué más? Y seguro alguien por ahí estará diciendo, oye, pero en realidad has escrito, por ejemplo, todo esto semana uno, todo esto desde el disco D hasta semana uno, se repite acá también, desde D hasta semana uno, desde D hasta semana uno. Estás repitiendo y estás escribiendo varias veces toda esa cadena de texto que va desde D hasta semana uno. Eso también se podría abreviar, ¿no? Vamos a poner acá un global que sea, que se llame directorio, directorio. Y que eso se llame, o que eso sea la abreviación de todo esto, hasta semana uno. Entonces, mi global directorio es una cadena de texto que es todo esto. Entonces, yo podría acá, en lugar de escribir todo esto, poner de frente
directorio. Y, caray, igual acá en bases modificadas, todo esto sé que en realidad se puede escribir como eh, global directorio. Todo esto hasta acá se puede escribir como global directorio. Todo esto se puede simplificar como global directorio. Y acá también. Ya, voy a ponerle todo esto, ¿no? Ya, Digo, disculpe, ¿podría repetir esa parte de Global Directorio? ya bacán, Por- gracias. Ujú. Ya, como yo les decía, vamos a regresar un poco. Hasta acá. Y se dan cuenta, en todo esto que yo escribí inicialmente, yo encuentro que estoy escribiendo una y otra vez toda esta parte, ¿no? Desde D hasta semana uno la he escrito acá, la he escrito acá, la he escrito acá, la he escrito acá, y justamente también la he escrito acá, pero justamente un global sirve para no tener que estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Entonces, para no tener que estar repitiendo todo eso, yo podría crear un global que sea todo esto. Entonces, pongo acá. Y como tengo ya todo esto, ya no tengo que escribir desde acá hasta acá, ¿no? Todo esto se puede abreviar o se puede resumir como simplemente global directorio. Acá también podría, ¿dónde estamos? Hasta acá, ¿no? Desde D hasta semana uno se puede abreviar como directorio. Y en todos los demás también se puede, acá también desde D hasta semana uno se puede abreviar como global directorio. Acá también desde D hasta semana uno se puede poner como directorio. Y también acá hasta semana uno también como directorio. Ahora veamos algo más complejo. A ver, supongamos que dentro de do files hay dos carpetas. Uno que sea la carpeta de do files, limpieza de bases de datos, y otro que sea de análisis econométrico, ¿no? Probablemente vamos a tener varios do files, algunos do files para hacer limpieza de base de datos y otros do files para análisis econométrico. Fácil va a haber otros do files para gráficos, otros do files para tablas, otros do files para juntar bases de datos. Puede haber un montón de carpetas. Yo quiero crear un global solamente para la parte econométrica. Le pongo global, análisis, vamos a poner econometría. En ese do file va a estar todos los do files. En este global va a estar todos los do files para hacer el análisis econométrico. Yo voy a poner acá todo esto, ¿no? Toda esta carpeta. Entonces, cada vez que yo llame al global econometría, lo que voy a estar haciendo en realidad es llamar a toda esta carpeta. Pero en lugar de poner todo esto, lo equivalente a eso, podría ser lo siguiente. Ah, perdón, acá está do files, acá me falta, esto es econometría, ¿no? Acá, todo esto, me equivoqué, es todo esto. Este global econometría se refiere al disco de user, de punto .xpo, todo esto, semana uno, do files y análisis econométrico, ¿no? Pero en lugar de escribir todo eso, vamos a borrar eso. En lugar de escribir todo esto, yo sé que desde acá
hasta semana 1 se puede abreviar como directorio, ¿no? Todo lo que he sombreado acá, semana 1 hasta semana 1 en realidad es equivalente a directorio. Entonces, en lugar de escribir todo esto, yo podría borrar desde acá todo esto y ponerle global directorio, ¿no? Esto y esto es lo mismo. Pero también podría decir lo siguiente. Yo sé que todo lo que voy a subrayar hasta ahorita, hasta do files, es lo mismo que el global do, porque el global do era directorio y además slash do files. Entonces podría poner acá simplemente global do. Entonces, estos tres, global econometría, este que está bien largo, este global econometría que está un poquito más resumido, y este global econometría que está mucho más corto, son lo mismo. Son equivalentes, los tres son equivalentes. Solamente que estoy resumiendo utilizando los globals, ¿no? O sea, acá hay un global dentro de otro global. Pero este global do tiene un global acá directorio. Entonces pueden utilizar cualquiera de los tres, en realidad. Pero esto solamente se utiliza cuando tienen trabajos grandes, ¿no? Entonces, cuando tienen trabajos grandes, sí es necesario tener que organizar eh, y separar en carpetas distintas todos sus archivos. Pero si tienen un trabajo corto, no es tan necesario. Y esto de que esta, esta forma de organizar que he puesto bases modificadas, bases originales, do files, gráficos, tablas, es la forma en la que yo trabajo. Seguramente hay otros que trabajan con con otro tipo de separación. Eso ya depende de ustedes. ¿Ya? Al menos en esta primera parte del curso, hasta el parcial, no voy a utilizar esto de globals. Voy a utilizar solamente esto de directorio simple, de un solo directorio, porque vamos a hacer cosas bastante simples. Pero en la segunda parte del curso, cuando ya vayamos a la ENAO o al censo, y cuando tengamos que utilizar bastante información, sí voy a tratar de utilizar esta separación por globals. ¿Ya? Hasta ahí pregunta, chicos. Poner, ¿qué más? Lo siguiente que deberíamos hacer es cómo cargar bases de datos. Entonces, vayamos a Internet y descarguemos alguna base de datos que es en Internet, ¿ya? Vamos a Internet y se me ocurre que podemos descargar. Que esté en formato eh, Stata. Vayamos a algo simple. Vamos al INEI, ¿ya? Vamos, INEI microdatos. Escribimos en el buscador INEI microdatos. No, pero escribí INEI. INEI. El INEI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Y cuando abrimos su página de microdatos, nos da todo esto. ¿Ya? Este es el portal para descargar la mayoría de encuestas y censos que tiene el INEI. No están todos, lamentablemente. Sobre todo las encuestas y censos más antiguos no están los más recientes. Acá, por ejemplo, no van a encontrar el censo de la década de los 80, ni van a encontrar eh, el censo de migración el censo de retorno al lugar de origen después del terrorismo. El INEI hizo una pequeña encuesta para ver quiénes regresaban a sus tierras luego de haber migrado por terrorismo. Por ejemplo, eso no está. No está el censo
de la década de los 80. Y hay un montón de encuestas y censos que no están, pero los más recientes y los más utilizados sí están. Acá hay dos pestañas, una pestaña que dice consulta por encuestas, que es para descargar las bases de datos, y acá hay otra que es documentación, eh, que es para descargar las fichas técnicas, los diccionarios, los manuales de encuestador, las carpetas de cómo se crean las variables, de cómo se imputan los valores, un montón de información técnica sobre las encuestas y censos están acá. Pero para descargar tenemos que ir acá a consulta por encuestas. Y acá me dice encuestas, elige una encuesta. Acá tenemos la ENAO, la EPEN, la CENAGRO, el censo de comisarías, el censo de mercados de abasto, el censo penitenciario, un montón de censos, la ENDES está acá, la ENCO, que es la Encuesta Nacional Continua, la Encuesta Nacional de Lectura. Como se dan cuenta, hay un montón de encuestas, ¿no? El mapa de pobreza, pobreza multidimensional, vulnerabilidad a la pobreza, primera encuesta virtual para personas LGTBI, un montón. Lo que nos va a interesar a nosotros ahorita es la ENAO. Acá hay ENAO metodología anterior y ENAO metodología actualizada. Porque hay dos. Resulta que hasta el año 2012, si no me recuerdo, veamos, ENAO, hasta el año 2012, eh, el diseño muestral de la ENAO era distinto. Desde el 2012 cambió. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura, que la forma en la cual se levantaba la información eh, era un poquito distinta. Por tanto, las ENAOs de antes del 2012 no son comparables con con las que son después del 2012. No se pueden juntar porque tienen diferente estructura. No necesariamente porque tengan preguntas distintas, las preguntas son muy similares y la mayoría se repite, sino que la forma en la cual se aleatorizó el levantamiento de información es distinto. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es la actualizada. En la actualizada, vamos acá, ENAO metodología actualizada. Y acá nos dice elijan una encuesta. ¿Por qué? Porque la ENAO tiene dos ramas. Una rama que es la de ENAO corte transversal y otra que es la ENAO de datos panel. ¿Cuál es la diferencia? Corte transversal es simplemente una encuesta por años. Es una foto de la información cada año. La ENAO panel es el seguimiento de los mismos hogares durante varios años. ¿Ya? Este ENAO panel lo vamos a ver luego. Por ahora vamos a ver la ENAO de corte transversal, que simplemente es levantar información cada año para diferentes hogares. Vayamos, y bueno, como se dan cuenta, acá tenemos desde el 2004. Eh, si bien es cierto, la metodología antes del 2012 era distinta, el INEI lo que ha hecho es tratar de homogenizar, por eso de acá aparece un poquito hacia atrás, pero como se dan cuenta, hay algunos saltos, ¿no? O sea, antes del 2004 ya no hay información. Vayamos al 2022. Y acá en periodo tenemos anual, trimestre uno, trimestre 2, 3 y 4. ¿Por qué, por qué lo separa así? Resulta que la NOW no se puede levantar en un solo mes o en algunos meses, porque lo que estaría pasando es que estaríamos sesgando la información a la estacionalidad. ¿Se imaginan que toda la ENAO se levante en enero, febrero? Ahí habría un sesgo enorme porque nadie estaría igual yendo al colegio en enero, febrero. Ningún niño está yendo al colegio en enero, febrero. Entonces estaría mal solamente levantar información en el primer trimestre. En el último trimestre también estaría mal solamente levantar información en los últimos meses, porque en los últimos meses la gente con fiestas gasta mucha plata, se endeuda, pero eso tiene que ver con las fechas, ¿no? Entonces estaríamos sesgando la información a, a una cuestión de periodo, de estacionalidad, ¿no? Por eso es que se levanta, la ENAO es una encuesta continua que se levanta a lo largo de todo el año.
Una vez que se levanta durante todo el año, se junta toda esa información y se coloca acá el anual. ¿Bien? Y como la encuesta de ganado es enorme, si a alguno de ustedes le ha tocado alguna vez contestar en su casa o en su hogar, la ENAO se va a dar cuenta que es enorme, se demora mucho tiempo en responder todas las preguntas. Como es muy grande y ponerlo en un solo archivo sería demasiado pesado, se separa en diferentes módulos. Acá hay en total 29 módulos y se separa según temas. Acá está el módulo uno que, bueno, en el círculo académico usualmente se llama módulo 100, módulo 200, módulo 300, 400, 500, 700, 800. Acá lo ponen como uno, 2, 3, pero si leen en alguna investigación como módulo 100, 200, 300, es lo mismo. Uno es el 100, dos es el 200, tres es el 300. ¿Ya? Y se separa la información acá. Veamos. En el primer módulo, o el módulo 100, está características de la vivienda y del hogar. Yo sospecho que ahí va a estar, por ejemplo, ¿qué puede estar ahí? Ahí puede estar cuántas personas viven en una vivienda, cuántas habitaciones hay en una vivienda, si la vivienda tiene electricidad, si las paredes de la casa son de material noble o son de otro material, si la casa tiene techo de calamina, techo de triple A, techo de cemento, si cocinan, si la cocina en la vivienda es con gas o es con combustible contaminante como leña u otros, ¿no? Eso debe estar acá. Características de miembros del hogar. Ahí sospecho que va a haber preguntas sobre cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, las edades de los miembros del hogar, quién es el jefe del hogar, em, ¿qué más? ¿Cuántos son dependientes? ¿Cuántos son independientes? ¿Cuántos son mayores de edad? ¿Cuántos son menores de edad? ¿Cuántos van al colegio? Todo eso, ¿no? En educación probablemente va a estar información de los que están en el colegio, de los que están en la universidad y también hasta qué grado ha aprobado una persona, ¿no? Si ha hecho la universidad, instituto, lo que sea. En salud seguro va a estar preguntas sobre cuánto gasta en salud, cuántas veces ha ido al centro de salud, si el centro de salud está cerca a su casa, todo eso, ¿no? Y así todo está separado por temas bastante específicos. Sin embargo, la mayoría de estos no se utilizan mucho. Los que se utilizan bastante son módulo uno, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5. Estos, hasta el módulo 5. Luego se utiliza bastante el módulo 34 y nada más. ¿Por qué se utilizan esos? Por lo siguiente. Empleo e ingresos se utiliza bastante porque hay un montón de investigación sobre economía laboral y el empleo e ingresos nos da cuenta bastante sobre si la gente tiene ingresos y por tanto los ingresos pueden satisfacer necesidades, ¿no? Y eso tiene que ver con el bienestar de la gente. Pero para explicar los ingresos y el empleo, uno tiene que saber cuál es el nivel educativo de las personas, tiene que saber cuáles son sus características, tiene que saber cómo vive en el hogar y cómo es su vivienda. Y el módulo sumaria, que es el 34, también es muy utilizado porque en ese módulo está si el hogar es pobre o si el hogar no es pobre. ¿Y por qué se llama sumaria? Acá dice variables calculadas. ¿Por qué es el único que tiene entre paréntesis variables calculadas? Porque este módulo sumaria no tiene preguntas que están en el, que están en la cartilla que tiene el encuestador. ¿Por qué? En la ENAU no se pregunta si la persona o si el hogar es pobre o no es pobre. Eso estaría mal, ¿no? Yo no puedo ir al hogar y decir, oiga, usted es pobre, usted no es pobre. ¿Por qué? Porque hay un montón de sesgo, ¿no? Muchas personas muchas personas subjetivamente creen que son pobres cuando en realidad no lo son. Y mucha gente que tiene mucho dinero subjetivamente va a decir que no es pobre, que es pobre, perdón. Entonces, la pobreza no es un rasgo subjetivo,
la pobreza es un dato objetivo y tiene que ver con tener gastos o ingresos mayores a un umbral. En el Perú tiene un umbral de gasto. Vamos a ver luego por qué es gasto y no es ingreso. Entonces hay un umbral que te dice, si tú gastas por debajo de ese umbral, si tu gasto está por debajo de un umbral, eres pobre, y si está por encima de ese umbral, no eres pobre. Entonces, eh, la variable pobreza no es una variable que viene de una pregunta en específico, sino viene de observar un conjunto de características de la familia. Por eso es que acá dice variables calculadas, porque la variable pobreza se calcula a partir de otras preguntas. No es una variable que nace de una pregunta en particular. Acá, por ejemplo, en el módulo 200, cuando hablábamos de características del medio del hogar, sí, las variables ahí son directas. ¿Cuántos años tienes? 20, y ya está. No hay que calcular nada más. ¿Cuál es tu género? Si la persona contesta que es hombre, listo, no hay problema, ya está. No hay que calcularla, no hay que estimar, no hay que hacer estimaciones adicionales, nada. Te preguntan, ¿cuántas personas viven en el hogar? Viven 10. Listo. La respuesta es 10. No hay que calcular ni hacer estimaciones adicionales. En educación, ¿cuál es el último grado que usted aprobó? Quinto de secundaria. Ya está listo. La respuesta es quinto de secundaria. No hay que hacer cálculos adicionales. En el módulo salud, ¿cuántas veces usted ha ido al médico en los últimos 12 meses? 2 veces. Listo. No hay nada más que hacer. Acá hay módulo de empleo e ingresos. ¿Usted ha trabajado en los últimos 7 días? No he trabajado. Listo. No he trabajado, respondió y esa es la respuesta. ¿Cuánto ha ganado usted en los últimos 7 días? He ganado 200 soles. Listo, nada más. La respuesta es 200 soles. Es muy distinto acá en Sumaya cuando te preguntan, cuando la variable es pobreza. Uno tiene que primero, para saber si la persona o si el hogar es pobre, uno debe primero sumar los gastos de la persona, estandarizar esos gastos para deflactarlos, para sacarle la inflación. Uno tiene que comparar esos gastos con el umbral de pobreza y recién luego de comparar sus gastos con el umbral de pobreza, uno recién sabe si el hogar es pobre o si el hogar no es pobre, ¿no? Entonces, por eso se llama variables calculadas y por eso se llama sumaria, ¿no? Sumaria viene de de sumarais, de un conjunto de características, ¿no? Entonces, por eso es que ese es el módulo, que se llama variables calculadas. Y es quizás el módulo más utilizado de de la ENAU. Ese se utiliza un montón. Luego, cuando ya entremos a más detalle de la ENAU, vamos a ver cómo se calcula la pobreza exactamente. Solamente les adelanto que la pobreza en el Perú se calcula a nivel de gastos del hogar y se compara con un umbral que luego vamos a ver cuánto es. Pero por ahora descarguemos esto para utilizarlo como ejemplo, ¿ya? Entonces, acá tenemos que se puede descargar en formato SPSS, se puede descargar en formato Stata, se puede descargar en formato CSV, que es un formato de texto. Descarguemos el que está en Stata. Entonces, lo voy a descargar en mi directorio, acá. Y lo voy a descargar en comprimido. Acá está en un archivo comprimido. Lo debo descomprimir. Hago clic derecho y voy a ponerle extraer aquí. Y acá me sale 784 módulo 34. Abro y acá hay dos archivos DTA. DTA era el archivo de datos, el tipo de archivos de datos de Stata, ¿no? Hay el Sumaria 2022 y el Sumaria 2022 12G. Este 12G no me interesa por ahora, luego me va a interesar ahorita, ¿no? El que me interesa es este, el Sumaria-2022. Voy a copiar este, Sumaria 2022, y lo voy a poner
en mi directorio, para no complicarnos. Acá lo voy a en semana 1. En semana 1 le voy a poner. Acá está. En mi carpeta semana 1 está sumaria-2022. Entonces, ¿cómo abro esa base de datos? El comando para abrir una base de datos en Stata es use. Y lo que podría hacer es copiar todo esto y ponerle al final el nombre de la base de datos, ¿no? Sumaria.dta. Ya está. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que abra una base de datos que se llama sumaria-2022, guión 2022, y esa base de datos está en toda esta carpeta. Se recomienda que al final uno le ponga coma replace. ¿Por qué? Porque si Stata ya tiene una base de datos abierta, para que la reemplace sin ningún temor de que se pierda la información, se le pone replace. Si no le pongo replace, me va a dar una advertencia que va a decir, oye, tú tienes una base de datos abierta. Entonces, para que la reemplace, le pones replace. Entonces, corro y ya me abrió la base de datos. Acá todo esto aparece en negro, lo que quiere decir que que sí se logró abrir la base de datos. Y acá me aparecen las variables. Pero sucede algo. Yo ya definí acá arriba que mi directorio era todo esto. Entonces, en lugar de escribir todo esto de use, disco de user, eh, guión de.xpo, en lugar de todo eso, yo simplemente le podría poner use sumaria-2022. Corro esto y también lo abrió, no hay problema. ¿Por qué? Porque al inicio yo ya le dije a Stata que estoy trabajando en esta carpeta, en este directorio. Entonces, cuando yo le digo que abra Sumaria 2022, lo que va a hacer es buscar esta base de datos en el directorio. Entonces, simplemente le puedo poner Sumaria 2022. ¿Ya? Si hubiera querido abrirla con el global, también podría abrirla con el global. ¿Cómo? Veamos, vamos a copiar esto. Yo sé que el global directorio es la abreviación de todo esto, ¿no? Desde D hasta semana 1 se puede abreviar como global directorio. Entonces, esto es equivalente a esto, ¿no? Porque directorio es la abreviación de todo esto. ¿Se podrá? A ver, veamos si puede. Me dice que no encuentra. ¿Por qué? Directorio, veamos, semana 1. Ahí está, sí puede. Lo que pasa es que no había corrido esto de directorio. Antes de llamar al global directorio, tengo que correr esto. Y ahora sí funciona, ¿no? Ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué pasa si al momento de poner use no le pongo las comillas? Le quito las comillas. Voy a correr a ver si funciona. Funciona, no hay problema. Entonces, ¿por qué le pongo comillas si es por las puras? Igualito me va a abrir la base de datos. Resulta que las comillas sirven para decirle a Stata que todo esto que está entre comillas es una sola cadena de texto. ¿Qué pasaría si mi base de datos, vamos a ir acá, voy a copiarlo, si mi base de datos se llamaba Sumaria Espacio 2022? Veamos. He creado una nueva base de datos que se llama Sumaria Espacio 2022. Y voy a tratar de abrirla sin comillas. Use Sumaria Espacio 2022.dta, replace. Corro esto y me sale que no se puede abrir la base de datos. ¿Por qué? Porque lo que está
entendiendo Stata es que este espacio está separando argumentos en mi código. No está entendiendo que todo esto, sumaria hasta DTA, todo esto, es parte de la misma cadena de texto. Entonces, para que me haga caso, debería ponerle comillas para decirle que es parte de lo mismo. Sumaria, espacio 2022.dta, es parte de lo mismo. Y ahora sí me lo abre. Entonces, ponerle comillas o no ponerle comillas depende si hay espacios en el nombre de la carpeta o del archivo que quiero, del archivo que quiero utilizar. Listo, ¿qué más? Ah, mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, esto ha sido cargar bases de datos con el comando use. Comando use. ¿Qué sucede si mi base de datos no está en formato DTA? Puede estar en formato Excel. También puede estar en cualquier tipo de formato. Puede estar en formato texto, en formato SPSS, en muchos formatos. Ahora veamos cómo abrir una base de datos en formato Excel. El comando para abrir una base de datos que esté en Excel se llama import Excel. Entonces, a ver, busquemos en Internet una base de datos en tipo Excel. Hay un montón. Por ejemplo, vayamos al Penn Word Table. El Penn Word Table es una base de datos que vamos a ver en detalle casi al final del curso, pero es una base de datos que hace seguimiento a diferentes países, a la mayoría de países del mundo, desde 1950. Actualmente está actualizado hasta el 2019. Eventualmente se va a actualizar hasta el 2023, pero actualmente está hasta el 2019 y tiene información para 183 países. Em, y se puede descargar en Excel, en Stata. Vamos a descargar en Excel. Es una base de datos que tiene información de variables macroeconómicas. Lo voy a descargar en semana 1. Por ejemplo, acá está el PBI de los países, está el stock de capital, está el índice de precios internacionales, el índice de precios de importación, el índice de precios de exportación. Veamos qué más. Acá están las variables. Está el país, el año, el PBI calculado desde el gasto, el PBI calculado desde la producción, la población, el número de personas con empleo, el promedio de horas trabajadas por persona anualmente, un índice de capital humano. Acá hay consumo real de los hogares y gobierno, eh, absorción doméstica real y un montón, ¿no? Acá hay stock de capital, TFP, que sería productividad, ¿cómo se le dice? Ah, Productividad total de factores, ¿no? TFP, productividad total de factores. Y más, acá hay más información. Acá está el tipo de cambio, tasas de interés, participación del consumo de los hogares en el PBI, participación del capital en el PBI, índices de precios. Bastante interesante.
Esto es una base de datos que los macroeconomistas van a utilizar un montón. Y acá está la base de datos en sí, ¿no? Está un montón de países. Perú debe estar por ahí. Acá está Perú, ¿no? Hay información desde 1950. Supongamos que yo quiero importar esta base de datos Stat. Hay varias formas. La forma más sencilla es la siguiente. Voy acá a archivos, pongo importar y acá busco en qué formato está lo que quiero importar. Acá arribita está Excel, pero también hay otros tipos de archivos. Este CSV, que lo hemos visto acá, vamos a ver en el INEI, acá aparecía CSV, ¿no? Es un formato de bases de datos en texto, que también vamos a verlo luego. Entonces, bueno, regresemos acá. Archivo, importar, Excel, formato de texto, formato SPSS, formato SAS y un montón. Vayamos al que es Excel. Y acá me dice archivo de Excel, explorar. Acá busco mi Excel, PWT 1001. Espero un momento y acá me aparece una vista previa de cómo va a exportar, cómo va a importar la base de datos. Acá está horrible. ¿Por qué? Porque lo que está leyendo Stata es voy a abrir acá un ratito el Excel. Por defecto, lo que está abriendo Stata es la hoja principal de mi Excel. Acá mi hoja principal es info. A mí no me interesa esta hoja, ni tampoco la hoja legend. Lo que me importa es la hoja data. Yo tengo que decirle a Stata, ¿dónde está? Acá tengo que decirle hoja de cálculo. La hoja que me interesa es la hoja data. Espero un rato y acá me aparece una vista previa, ¿no? Pero aún así está mal, porque me está poniendo los nombres de las variables en la primera fila. Eso está mal, ¿no? No puede poner los nombres de las variables en la primera fila. Estos nombres de la variable deberían estar acá, en el nombre de, de la columna. Para eso, acá hay una opción que dice importar primera fila como nombre de variable. Selecciono eso y ahora sí, la primera fila del Excel, que era este conjunto de valores, country code, currency unit, año y los nombres de todas estas variables, toda esa fila lo va a poner acá y va a asumir que es el nombre de las variables. Y acá tengo una vista previa de cómo va a ser. Le pongo OK y me dice, tienes datos ya cargados en tu memoria. Yo había cargado parte de la now, le pongo sí, que lo reemplaza. Y ya está. Voy a ver mi base de datos y acá está. Ha importado todo. Genial. Pues eso es la forma de importarlo con botoncitos, ¿no? Pero también podría importarlo de frente con el comando import Excel. Y exactamente acá está. Al momento de hacer la, la importación con botoncitos, me ha dado cuál sería el comando si quisiera hacerlo de frente. Y acá está. El comando sería import Excel seguido de todo el nombre de la carpeta, del Excel, ¿no? Acá me dice, importar un archivo que es un archivo Excel que se llama pwt101.xlsx, que está en esta carpeta. ¿Ya? Hasta ahí, genial. Luego me dice, este Excel probablemente tenga diferentes hojas. Tú debes importar solamente la hoja del sheet que se llama data. Y luego me dice first row. ¿Qué significa first row? Primera
fila, ¿no? Cuando le pones la opción fixed row, lo que les está diciendo que la primera fila la suma como nombres de variables. Y finalmente clear, que es para decirle que si hay una base de datos abierta, que la reemplace y que cargue esta base de datos que le estoy diciendo. Esa sería la forma de importar de frente con el comando import Excel. Ahora vayamos a más detalle a este comando import. Voy a poner acá ayuda, help, import. Y acá me dice que este comando import que yo he utilizado para importar un Excel, en realidad sirve para importar muchos otros tipos de archivos. No solamente importa Excel, sino también importa archivos delimitados. Estos son archivos en formato texto. También importa archivos en formato ODBC. También eh, otros tipos de archivos que ni siquiera conozco, como infiles, infix. También archivos SAS, archivos SPSS, archivos FRET, archivos DBase, archivos CPS, son otros tipos de archivos. No solamente sirve para Excel, sino también para otros tipos de, de archivos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner el comando import delimited. ¿Qué es un archivo, un archivo delimited? Es un archivo tipo text. Yo les voy a pasar un archivo tipo texto, ¿ya? Denme un segundo. Por el chat les voy a pasar un archivo tipo texto. El archivo tipo texto que les he pasado se llama fallecidos, subguión COVID, subguión Perú, punto TXT. Debe estar cargando. Ese archivo yo lo tengo copiado acá en semana 1 y acá está. Acá dice fallecido, subguión COVID, subguión Perú y acá me dice documento de texto, documento de texto. Si yo lo abro, se va a abrir en formato, en un bloc de notas. Si se dan cuenta, es un texto, nada más es un texto. A ver, denme un segundo más, mientras van descargando. Les voy a mandar otro archivo con el mismo nombre, pero en otro formato. Entonces, ¿dónde está? Les he pasado dos archivos. Estos dos. Ambos se llaman fallecidos COVID-Perú, pero uno está en texto. Vamos a poner esto, propiedades. Me dice, este archivo es un archivo de valores separados por comas. Este de acá es simplemente un documento de texto. ¿Cuál es la diferencia? Este está en formato CSV y este está en formato TXT, pero ambos son muy parecidos. Vamos a abrir
este que está en formato TXT. Me abre esto y resulta que acá cada columna está separada por un espacio, ¿no? Fecha de corte, espacio, fecha de fallecimiento. Acá hay un espacio, edad declarada. Espacio, sexo. Espacio, clasificación. Espacio, departamento. Espacio, provincia, ¿no? Entonces, cada columna está separada por un espacio. En la siguiente fila está la información de la primera persona. Su fecha de corte de la primera persona, que es 2022-1206, está separado por un espacio de la fecha de fallecimiento de esa persona. Luego, la edad declarada de esa persona es 63 y está separado con un espacio de la información de fecha de fallecimiento. El sexo de la persona es masculino y está separado con un espacio de la edad declarada. Y así, ¿no? Cada uno está separado por un espacio. Yo puedo abrir el otro archivo, fallecidos COVID Perú, que está separado por comas, y lo abro abrir con bloc de notas. Y es la misma información, solamente que cada columna está separada por un punto y coma. La fecha de corte está separada de fecha de fallecimiento con un punto y coma. La edad declarada está separada con un punto y coma. El sexo con un punto y coma. La clasificación de defunción con un punto y coma. Igual, la información de la primera persona de su fecha de corte está separada con un punto y coma la fecha de fallecimiento. La edad está separada con un punto y coma. El sexo con un punto y coma. Y así, ¿no? Es la misma información. Ambos están en formato texto, solamente que para separar columnas, en uno se utiliza un espacio y en el otro se utiliza un punto y coma. A eso se le llama, a esos dos tipos de archivos, se les llama bases de datos en formato texto. ¿Y por qué lo guardan así? Porque se ahorran un montón de memoria. Como solamente están poniendo un texto continuo, donde se está separando por un dígito que es punto y coma, se ahorran un montón de espacio. En este caso particular, esta base de datos que yo les he pasado es una base de datos de fallecidos por COVID y la cantidad de fallecidos es enorme. Guardar esto en un Excel o en una base de datos Stata sería muy pesado. Por eso es que mejor lo guardan en formato texto. Y ese formato texto se puede importar a Excel, se puede importar a Stata y a cualquier programa estadístico. Pero en cuestión de memoria, guardarlo en formato texto es mucho más eficiente. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Son las únicas dos formas de tener formato texto? No, hay otras formas. Por ejemplo, vamos a regresar acá. ¿Dónde estamos? Acá. En lugar de utilizar, bueno, en un caso utilizaba un espacio para separar columnas, en el otro utilizaba un punto y coma para separar columnas. También pueden separarlo solamente por coma, también puede ser por guiones, con slash, con cualquier tipo de dígito se puede utilizar el separador de columnas. Ahora veamos cómo importar. Nos supongamos con botoncitos, ya pongo archivo, importar, acá, datos de texto. Me abre esto y acá le pongo abrir. Y voy a abrir primero el que es este, ¿ya? Este era el que estaba separado con puntos y comas. Pongo abrir y lo primero que me voy a fijar es lo siguiente. ¿Dónde está esto? Espérenme un segundo. Ya. Acá, donde dice delimitador.
El delimitador se refiere exactamente a si estoy utilizando un espacio para separar comas, para separar columnas, estoy utilizando una coma para separar columnas, estoy utilizando un punto y coma para separar columnas. En este caso, Stata por defecto, cuando le pones automático, ya analiza cómo es tu base de datos y encuentra que el punto y coma se utiliza repetidamente. Entonces, asume que el punto y coma es el delimitador, es el elemento que está separando cada columna. Pero acá también hay otras opciones, ¿no? Puede ser coma, puede ser tabulación, puede ser un espacio o puede ser cualquier otro tipo de delimitador, ¿no? Puede ser una coma sola, puede ser un guión, puede ser un slash, puede ser cualquier símbolo que ustedes quieran, el delimitador. Depende de cómo el dueño del archivo, el dueño original del archivo, grabó la base de datos. En este caso, el dueño original del archivo, el que creó el archivo, utilizó el delimitador punto y coma. Y bueno, y solamente le pongo OK y ya está. Lo, lo importó acá a Excel. Bueno, hablando un poquito de la base de datos, esta es una base de datos que es del SINADEF, donde cada fila es un individuo que falleció a causa del COVID. La fecha de corte es el día que yo descargué la base de datos. Se puede descargar más recientemente, yo lo descargué el año pasado todavía, hace 2 años. Acá está la fecha de fallecimiento. Por ejemplo, esta persona falleció el 2020, mes enero, febrero, marzo, y el 13 de marzo del 2020, a los 63 años falleció. Era de género o de sexo masculino. Vivía en el distrito Zaposoa de la provincia de Huallaga, del departamento de San Martín. El ubigeo, que es un código del distrito, vamos a ver luego qué es exactamente, pero es el código del distrito. Y acá hay el criterio de clasificación. Lo que sucedió en la pandemia es que muchas personas fallecían sin ser diagnosticadas de COVID, ¿no? ¿Se acuerdan que mucha gente fallecía y en su acta de defunción salía que falleció por causas naturales, falleció por gripe, falleció por cualquier cosa, pero no estaba declarado como COVID? Y eso fue un reto para los epidemiólogos, los que estudian enfermedades. Sorry, chicos, mi cerebro está. Entonces, lo que hizo el Estado es llamar a un grupo de especialistas, tanto médicos, tanto estudiosos de enfermedades, tanto estadísticos, tanto matemáticos, para ver exactamente eh, cómo se debería clasificar las muertes durante pandemia, ¿no? Porque había gente que moría por COVID, pero que en su acta de defunción no decía que había fallecido por COVID. ¿Por qué? Porque no le habían hecho el test antes de que muera. Por eso que se crearon esta clasificación de defunción. Por ejemplo, acá hay una clasificación que dice, vamos a ver, mm, criterio, investigación epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona sí falleció por COVID, pero que no se supo, cuando murió no se sabía que murió por COVID. Después de que falleció, se hizo preguntas a sus familiares cercanos para ver si había tenido síntomas de COVID antes de morir, si alguno de sus familiares había también fallecido por COVID, si alguno de sus familiares que vivía en su casa también estaba enfermo por COVID, ¿no? Entonces, luego de haber fallecido recién, se determina que era muy probable de que esa persona haya fallecido por COVID, ¿no? Y por eso es que acá hay un montón de criterios para saber que sí fallecieron por COVID efectivamente. Los que son criterios virológicos son los que sí fueron testeados con COVID antes de morir, antes de fallecer. Sin estos criterios de defunción,
eh, las muertes por COVID hubieran estado subestimadas, ¿no? Solamente se contarían las muertes por COVID que fueron diagnosticados con COVID cuando estaban aún vivos. Solamente para que sepan que existe esta base de datos y que se puede utilizar, ¿no? Tenemos acá 217.566 fallecidos por COVID, que deben ser un poquito más, que deben ser más porque esto lo descargué en el 2022, debe ser un poquito más ahora, ¿no? Listo. Entonces yo lo importé utilizando botoncitos. Si quisiera importarlo eh, solamente con código, acá tengo el código que me dio Stata. ¿Cómo se importaría? Con el comando import y luego le pongo delimited. ¿Por qué delimited? Porque se está utilizando un dígito o un signo para delimitar o para separar las columnas, ¿no? Le pongo, importa un archivo de texto que está delimitado por algún tipo de símbolo. Este archivo que quiero que importe se llama fallecidos-covid-perú.csv, donde las columnas están separadas por un delimitador, que en este caso es el punto y coma. Este no lo utilizan, vamos a ver luego por qué. Y el clear, simplemente para decirle que si había una base de datos abierta, que la, que la borre y que utilice esta base nueva. Eso. Pero también se acuerdan que hace un rato abrimos una base de datos donde el delimitador no era el punto y coma, sino el delimitador era un espacio. Ahora tratemos de abrir esa base de datos. Pongo importar datos de texto delimitados. Abro. Creo que ese era este. Fallecidos COVID, subión Perú. Y acá vamos a ponerle delimitador. ¿Cuál era el delimitador ahí? Era un espacio. Vamos a ponerle acá automático, que es automático. Pongo OK. Ya lo importó. Si quiero hacerlo con código, sería simplemente import delimited. El archivo se llama fallecidos.covid.perú.txt. Y acá ya no me aparece el delimiter. ¿Por qué no me aparece el delimiter? Porque el delimiter más básico es el espacio. Entonces ya no le pone. Asume por, asume de frente que el delimiter es un espacio. También le podría poner delimiter acá y un espacio y hace lo mismo, ¿no? Delimiter espacio. Pero si no le pongo, automáticamente va a asumir de que el delimitador era el más básico y el más básico es el espacio vacío. Listo. ¿Qué más? ¿Hacéis preguntas, chicos? Vale, se colgó. Ah, ya, ¿qué más? Ya, hemos abierto bases de datos con el comando use, con el comando import Excel, con el comando import delimit.
que son los más conocidos. Pero con el comando import también podrían importar formatos de SPSS, cualquier tipo de archivos. Y bueno, vamos a poner el comando que ya hemos utilizado ayer, pero que también es bueno tenerlo en cuenta, que es el comando siteuse, ¿no? ¿Para qué servía el comando siteuse? Servía para abrir bases de datos de ejemplo de Stata, ¿no? Stata tiene bases de datos de ejemplo. Las más conocidas creo que es liveuse.eta, otro que es auto, que es el que hemos utilizado ayer, y vamos a ver si hay otros acá. A ver. Esas bases de datos que ya están precargadas en Stata son bases de datos que se utilizan frecuentemente para hacer ejemplos en econometría. Van a ver que en su curso de econometría muchas veces van a utilizar esas bases de datos de ejemplo, el auto.eta, eh, el live use en sus ejemplos de econometría. Vamos a abrir, por ejemplo, el auto. Sería simplemente site use y ya está, ¿no? A ver, eh, pongamos help regress. Los que han estado en econometría seguro saben que ese comando es para hacer regresiones MCO, las más simples. Si vamos abajo, en ejemplos, acá me aparece ejemplo y está utilizando la base de datos auto y hace una regresión para explicar la variable MPG en base a peso y si es el auto producido en el exterior o en la economía doméstica y así, ¿no? Acá hay otro ejemplo con esa misma base de datos. Acá hay otro que se llama Census, que también es una base de datos de ejemplo de Stata, ¿no? Esos serían otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver, Census. Vamos a abrir esa base de datos. Site census.eta, esta base de datos tiene información sobre qué cosas, sobre estados, Alabama, Alaska, estados en Norteamérica, su población, divorcios, matrimonios, muertes, edad media y un montón de información. Esa base de datos es ficticia en realidad, no son bases de datos oficiales. Todas las bases de datos de Stata que se abren con el site use, sea auto, live use, census, todos los que aparezcan, son ficticias. Son ficticias para que los ejemplos que salgan al usarlos sean ejemplos perfectos, donde las regresiones, por ejemplo, donde en esta regresión los resultados salgan perfectos, ¿no? Todo significativo, todo con un R cuadrado alto, todo con una significancia individual alta. Entonces son ficticias de modo de que los ejemplos salgan perfectos. Seguimos bajando y acá me aparece otro que dice web use. ¿Qué es el comando web use? Es un comando que te descarga bases de datos también de ejemplo, pero que no están en el Stata que tú has descargado, sino que están en Internet. Por ejemplo, acá copiemos este. Web use high school. Y acá está. Esto también es una base de datos de ejemplo,
donde hay información de chicos de secundaria, donde está su peso, no sé qué más. Hay un montón de información. Acá, sexo, masculino, femenino, raza, blanca, afroamericano u otro. Esto debe ser peso, altura y alguna información adicional. Pues, por ejemplo, este, que es el comando WebUse, también sirve para cargar bases de datos de ejemplo, pero que estén en Internet. Ah, ¿alguno de ustedes seguro ha utilizado o va a utilizar los libros de Woolrich? Los libros vamos a ver, los libros de econometría más conocidos, Principles of Econometrics, Econometrics. ¿Dónde está? La mayoría de libros de econometría, sea el de Wooldridge, el Green, este que es muy bueno, el de Carter, Griffiths y Lim, todos estos tienen ejemplos de estimaciones en sus capítulos y en la mayoría de sus ejemplos utilizan el comando WebUse. Pues si ustedes chequean ahí, por ahí abajo, en cada capítulo hay ejemplos de Stata, también hay ejemplos en R, hay ejemplos en otros programas estadísticos. Y la mayoría de esos ejemplos utilizan este WebUse, porque sus bases de datos ya están cargadas en Internet, solamente hay que llamarlas para utilizarlas en su computadora. Ya, aquí es WebUse. Ya, ¿qué más? ¿Así preguntas, chicos? Ya, algo más. Resulta que en ocasiones las bases de datos que van a querer abrir son muy grandes. Por ejemplo, yo estoy seguro que si ahorita quisiera abrir el censo del 2017 a nivel de población en mi computadora no aguantaría. Se bloquearía, se colgaría. Resulta que eso es muy frecuente. Inclusive, la NAO de datos panel es tan grande que mi computadora no la podría abrir. En esos casos, ¿qué hago? ¿Busco una computadora nueva? Sí, pero sería muy tedioso, muy trabajoso, muy costoso. Lo que puedo hacer es abrir mis bases de datos parcialmente. Decirle a Stata, no abras toda la base de datos, solamente abre la base de datos para estas variables en específico. Veamos eso. Regresemos acá. Vamos a poner acá. Abrir parcialmente la base de datos. Supongamos que mi base de datos sumaria 2022, que ya la abrí arriba, es muy pesada. Si es muy pesada, ¿qué podría hacer? Lo que podría hacer es, acá adelante, acá después de use, ponerle la lista de variables que quiero que abra. Entonces, vamos a ver. Supongamos que yo ya sé que mi base de datos tiene estas variables. Tiene todas estas variables. En total son 167 variables. Yo solamente quiero que abra las variables, supongamos, conglomerado. Uy, quiero que abra las variables conglomerado, vivienda, hogar, ubigeo, dominio, estrato, mier per hop, total per. Solamente quiero que abra esta lista de variables. Te voy a copiar esa lista acá. Le estoy diciendo, abre las variables conglomerado, vivienda, hogar, ubigeo, dominio, estrato, mier per hop, total miembros, perceptores de ingresos por hogar de esta base de datos. Entonces, si la base de datos tenía 167 variables, ahora la que va a abrir, ¿dónde está esto? Invalid vivienda. ¿Dónde está?
use. Ah, perdón, acá me falta el using. Acá está la lista de variables. Estoy diciendo, abre esta lista de variables utilizando esta base de datos sumaria. Y acá está. He abierto mi base de datos, donde ahora solamente hay 9 variables. ¿Cuáles son esas 9 variables? Las que yo le he indicado a esta que abra. Entonces, eso es interesante, sobre todo cuando se trabaja con censos, ¿no? Cuando uno trabaja con censos, no le interesa todas las variables, le interesa unas cuantas variables. Entonces, eso hace que sea más fácil abrir la base de datos en tu computadora. Entonces, esa es la forma de abrir parcialmente cualquier base de datos. Le ponen la lista de variables, luego le ponen using y luego el nombre de la base de datos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, algo más. ¿Qué pasa si yo tengo que descargar bases de datos de Internet, pero, pero quiero hacerlo directo desde mi do file? Bases desde Internet. Supongamos, yo quiero descargar estas bases de datos de la ENAU, pero se me hace muy tedioso descargar uno por uno. Acá como descargar módulo 2, descargar módulo 3, módulo 4, uno por uno, y tener que descomprimir cada una de las descargas y tener que ordenarlo uno por uno manualmente. Se hace muy tedioso, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos? Puedo hacer lo siguiente. Si yo hago acá, ustedes se dan cuenta de que cada vez que pongo mi mouse por encima de estas descargas de Excel, acá abajito, acá se van a dar cuenta que aparece un nombre, ¿no? En la esquina inferior izquierda aparece la dirección donde está esa descarga. Por ejemplo, acá dice https dos puntos slash slash proyectos.ini.gov.p slash ii nei slash sri enau slash descarga slash stata slash 784 guión módulo 01.zip. Se dan cuenta, ¿no? Si yo pongo mi mouse por encima en el módulo 200, en la esquina inferior eh, izquierda, aparece la dirección donde está esa descarga, ¿no? Entonces podría aprovechar eso, podría aprovechar que en realidad estas descargas tienen su dirección en Internet y utilizarlas. Por ejemplo, a ver, voy a hacer anticlic acá, y acá le voy a pedir copiar dirección de enlace. Voy a Stata y copio esa dirección. Acá está, ¿no? Esta es la dirección para descargar el módulo 1 de la ENAU, del año que estoy trabajando. Entonces, ¿qué podría hacer? Ponerle acá adelante. Copy, este archivo que está en Internet, perdón, copia, entre comillas, todo eso, para que Stata sepa que es parte de una sola línea de texto. Copia ese archivo enorme, eh, que es módulo 01 en formato zip, cópialo a mi computadora con el nombre, supongamos 780, con el mismo nombre, módulo 01.zip. Y en caso que exista un archivo con ese nombre, simplemente reemplázalo. Veamos si funciona. Voy a abrir mi base acá. Esta es la carpeta de mi directorio, ¿no? Corremos. Y ya está. Acá descargó este módulo de este internet.
Entonces, ¿cómo lo hice? Puse copia esta descarga de internet, como ahí está dirección, en un rato lo vemos, y quiero que lo descargues en mi directorio y que lo pongas con este nombre, 784-módulo 01 en formato zip, en formato comprimido. Si existe un archivo con ese nombre, reemplázalo. ¿Cómo obtuve esta dirección? Voy a internet y hago anticlic en la descarga de Stata y le pongo acá copiar enlace o copiar dirección de enlace, copiar dirección de enlace. A ver, probemos con el módulo 200. Hago anticlic, copio dirección de enlace, entonces pongo copia ese archivo que se llama 784 módulo 02.zip y cópialo en mi computadora con el mismo nombre, con el nombre, todo esto. En caso exista, reemplázalo. Y ya está, acá está módulo 02. Esto es bastante eh, bueno cuando ustedes tienen que descargar mucha base de datos. Se hace mucho más rápido trabajar, ¿sí? Entonces, una vez que lo tengo acá, ya puedo manejarlo, ¿no? Por ejemplo, si tengo que descomprimirlo, hay un comando que se llama unzip file. Está un poco lento. Este comando, que se llama unzip file, sirve para descomprimir mi base de datos. Entonces pongo descomprime este archivo que se llamaba 784-módulo 02.zip. Borro. Voy a demorarlo un poco. Vamos a descomprimir el archivo del módulo 1. Veamos. Acá. Vamos a descomprimir ese que es módulo 01. Corro. Me dice que todavía falta que se descargue el módulo 1. No se descargó completamente. Bueno, volvamos a descargar. Copiar. Acá me dice 10%, 20%. Ya está, terminó de descargar. Ahora que terminó de descargar, lo descomprimo. Y me dice que no puede. ¿Qué pasó? 784. El nombre estará mal. Veamos.
A ver, veamos. Vamos a poner el nombre completo, ¿sí? Invalid. A ver, dame un minuto. Esto sucede cuando la descarga se realiza incompleta o la descarga está corrupta. Probemos con este. 10, 20, 30, 50, 60. Ahora sí, este sí. Ahora sí lo descargó, ¿no? El módulo 02 lo descomprimió y ahora en mi semana 1, acá tengo descomprimido el módulo 02. Entonces, eso, supongan, no sé, ustedes que quieren hacer una investigación sobre empleo e ingresos y tienen que unir esta base de datos, bueno, ese módulo tienen que unirlo con el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. Los tienen que descargar y quieren hacerlo para 10 años. Tienen que descargar desde el 2010, supongamos, hasta el 2022. Más años todavía, desde el 2010 hasta el 2022. ¿Se imaginan estar descargando uno por uno, haciendo clic uno por uno en cada descarga y luego estar descomprimiendo uno por uno, uno por uno? Entonces mejor lo descargan de frente. Acá se podría poner un loop. Luego vamos a ver qué es un loop, pero se puede hacer una tarea repetitiva para cada año, para cada módulo. Descomprimir todo repetidamente, con un loop también. eh, y hacerlo sumamente rápido, ¿no? Hacerlo manual sería demasiado lento. Y entonces por eso que les enseño esta parte de descargarlo de frente. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Tienen preguntas, chicos? Ok, chicos. Eso es todo por hoy. Hoy día solo son 2 horas. Ya nos vemos la siguiente semana. Y sorry porque estaba un poco enfermo. Ok, nos vemos. Cuídense. Chao, Diego, cuídate. Gracias, Diego. Gracias, Diego.